Buenas tardes, te saludo a ti que ves Discípulos, tu canal católico, en esta sección de Palabra del Señor. Cambiamos un poquito el escenario aquí afuera de la iglesia. Los que nos ven de lejos, pues también ahora la fachada de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Cedral. Esto es del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en ello toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer, asustada y temblorosa, al contemplar lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Jesús entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Esta es palabra del Señor. Bien, en esta jornada de Jesús vemos dos cosas muy significativas. Primero, la curación de una mujer que decía que tenía 7 años de flujo de sangre, lo cual la convertía en una mujer impura según las leyes judías. Nadie podía tocar a una mujer que tuviera un flujo de sangre, o que, como dice aquella parábola del buen samaritano, alguien que estuviera sangrando no podía ser tocado porque contaminaba al otro, lo convertía en alguien impuro también. Esta mujer se atreve a tocar a Jesús. Cuando Jesús voltea a ver quién lo tocó, la mujer se asusta porque sabe que según la ley ha hecho algo malo. Pero se encuentra con algo muy bonito, que Jesús no le importa la ley en ese sentido, una ley que discrimina, una ley que hace sufrir, sino al contrario, Jesús va más allá de la ley. Podríamos decir que la plenitud de la ley, o la ley más grande, pues es el amor. Y Jesús de ninguna manera se enfada porque lo ha tocado a una mujer con sangre, al contrario, le muestra su gran misericordia, y por la fe que esa mujer tiene, ella decía: con solo tocarle el manto, con eso me voy a curar.
Si a mí alguien me toca aquí, yo no lo voy a sentir. Sin embargo, Jesús siente que ha salido una fuerza curativa de él. Bien, es la fe de la mujer que Jesús, quien le da la sanación de su cuerpo, de ese flujo de sangre que tenía. Y el otro gran milagro, volver a la vida a esta niña, la hija del jefe de la sinagoga, dice llamado Jairo. La niña está muerta cuando Jesús llega. Y Jesús le dice una cosa: basta que tengas fe. Y este hombre, pues yo creo que la fe de él es tan grande en el Señor Jesús, que él demuestra que tiene dominio sobre la vida, pero también tiene dominio sobre la muerte. Esta palabra Talita Kum, pues no solamente es llamarla que se levante de la cama, es un llamado que Jesús hace, pero que vuelva de la misma muerte. Bien, entonces aquí viene la posibilidad que a lo mejor muchos nos preguntamos: ¿es posible regresar de la muerte? Bueno, pues Jesús en este milagro nos dice que es posible. El poder de Dios tiene esa fuerza para volvernos a la vida. Son algunas pinceladitas que Jesús da de la posibilidad de que se puede regresar de la muerte. También, por ejemplo, a su amigo Lázaro, que llevaba 4 días en el sepulcro, también le dice: sal de ahí, sal de la muerte. Al hijo de aquella mujer viuda que llevaba a enterrar, un muchacho que llevaban a enterrar, también le dice: muchacho, a ti te lo digo, levántate. No es solamente levantarse del féretro, de un sepulcro o de una cama. No, es levantarse de la misma muerte. Jesús tiene el poder, su palabra es poderosa. Jesús mismo es la palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa. Bien, pues son como estas personas, como esa mujer, como este jefe de la sinagoga. Pues ojalá tengamos esa fe y logremos hacer muchas cosas, tener una vida mucho mejor, pues de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Bien, pues te saludo a ti que ves esta parte de Discípulos, tu canal católico, esta sección de Palabra del Señor.